Durante la última semana se han registrado en Cuba marchas sin precedentes. El grito de los manifestantes es por la patria y por la vida. Si antes de la pandemia las condiciones de la isla ya eran complicadas, tras la crisis de COVID-19 se agudizaron los problemas alimentarios, la escasez de medicamentos, el suministro de energía eléctrica y el colapso del sistema de salud cubano. Las protestas en 50 localidades a lo largo de la isla fueron reprimidas por policías, brigadas antimotines y agentes vestidos de civil. Después de las intensas jornadas de protestas y a medida que los tweets y videos de la represión se comenzaban a viralizar, el gobierno decidió desconectar a la isla de internet. No toquen a nadie, están grabados. No toquen a nadie aquí. No pueden tocar a la gente. No pueden tocar a nadie. No me toquen. 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 Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, no solo atribuyó el origen de las protestas a una supuesta intervención estadounidense, sino que llamó a los simpatizantes del Partido Comunista a confrontar a los manifestantes, desatando así una ola de violencia entre la población civil. Estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Hoy, desde ahora y en todos estos días. Y enfrentarla con decisión, con firmeza, con valentía. Tribu Política. Tu podcast diario para entender las noticias. Mauricio platicó con José Gabriel Martínez Rodríguez, periodista y politólogo cubano-mexicano, para entender mejor lo que está ocurriendo en Cuba. Recuerda que puedes escribirnos a audiocentro@radiocentro.com para sugerirnos temas que deberíamos cubrir, dudas o sugerencias que tengas de este programa. Gracias por escuchar. José Gabriel, ¿por qué protesta hoy la gente en Cuba y cómo es que se llegó a esta situación? La gente en Cuba protesta por un cúmulo de cuestiones que se ha ido dando en la isla, acentuadas por el impacto de la pandemia. Primero que nada, con la política de sanciones de Estados Unidos hacia Cuba, pero también con limitaciones de las libertades económicas de los cubanos producto del modelo económico y político imperante en Cuba. La isla padece una escasez crónica de alimentos y de bienes de primera necesidad. Esto se ha visto agudizado por la pandemia, también por la agudización de las sanciones de Estados Unidos hacia Cuba, y digamos que esto ha ido acumulándose en el tiempo y ha ido generando un malestar, una serie de carencias que coincidentemente también en estos días se ha dado el pico pandémico en Cuba. El tercer rebrote que viene desde noviembre ha tenido su pico pandémico en los últimos meses. Los casos y los muertos van creciendo y han colapsado el sistema sanitario en algunas provincias. Hay acusaciones de negligencias médicas, de faltas de insumo para atender a todos los casos que van llegando, y todo esto fue, digamos que, como una caldera, una olla de presión, y ha sido muy desafortunado. Y amén de todo, también los cubanos han canalizado con la propagación del Internet en la isla, que era una cuestión que antes no existía y por eso en el mundo, digamos que perdura esta imagen romántica del sistema cubano. Los cubanos han aprovechado mucho las nuevas tecnologías y mediante Internet han denunciado, han dado a conocer su realidad, la que vive cada cual en la isla, y esto conlleva represión, conlleva censura, conlleva al interno de la isla, y todo esto hizo que fueran varios los motivos por los que se manifestaban y por lo cual pudieran ver pedidos tan disímiles en las manifestaciones, desde vacunas, comida, aseo, pero había uno que era muy común en todos, digamos que todos enfocaron todo su malestar a las faltas de libertades que se padecen en la isla. Y la palabra libertad, el eslogan Patria y Vida, que fue popularizado por una canción que lanzada en febrero por varios artistas cubanos de renombre internacional, digamos que es lo más común de todas las manifestaciones, y por eso no se puede ver solo que es producto del pico pandémico o producto de la escasez de comida, de alimentos en la isla, sino también por un malestar generalizado cada vez más evidente con el sistema político imperante en Cuba. Hablando del sistema político, se llegó a decir que la llegada de Díaz-Canel significó o significaría una apertura para Cuba en vista de que ya no gobernaban un descendiente de los Castro. ¿Te parece que con el paso de los años se puede hacer una lectura de que hubo una apertura en el gobierno de Díaz-Canel o que más bien es un heredero directo de lo que ya venía haciendo el castrismo?
Es un heredero directo de lo que ya venía siendo el castrismo, e incluso sus eslóganes principales cuando asumió la presidencia es que somos continuidad. Él definió así su presidencia, somos continuidad. Si bien la Constitución aprobada en 2019, febrero de 2019, reformó algunos artículos de su predecesora de 1976, reconoció la propiedad privada y ahora se están adoptando medidas para permitir la pequeña y la media empresa, tanto en el sector estatal como en el no estatal. En lo político, realmente él ha cumplido ese eslogan de ser continuidad e incluso en los últimos años, también con el desarrollo de las nuevas tecnologías y digamos que una indignación mayor, más evidente de los cubanos, la respuesta gubernamental ha sido una mayor represión o una represión más evidente que queda cada vez más expuesta. Y esto digamos que en la etapa del deshielo, quizás en los últimos años de Raúl, digamos que se había suavizado muy tenuemente, pero ahora en estos últimos años la escalada represiva ha sido mayor, ha sido muy notoria. Y ellos cuando hicieron la nueva constitución, cuando la clase gobernante, cuando los detentores del poder en la isla impulsaron la nueva constitución, le pusieron unos cerrojos muy claros al debate de la nueva constitución, a la consulta popular para llegar a esa constitución. Y es que todo se podía discutir y todo se iba a analizar, menos el carácter dominante del Partido Comunista, menos el carácter unipartidista del sistema político y menos el papel dirigente del Partido Comunista, incluso sobre la Asamblea Nacional del Poder Popular, que es el pretendido parlamento del sistema cubano y que se supone que detenta el poder emanado del Estado, del soberano. Y en la práctica todo el poder político sigue en manos del Partido Comunista y ni tan siquiera de todos los militantes del Partido Comunista, sino del Buró Político, que está constituido por 16 miembros y pues no ha cambiado en lo más mínimo, no ha habido apertura política. Y la apertura económica muy limitada y más bien cuando suceden cosas como esta, cuando la presión popular o la presión internacional obliga a adoptar medidas, porque siempre esperan que les favorezca la situación internacional, ya venga de Estados Unidos, venga de algún país latinoamericano aliado como Venezuela, para tratar de tomar la menor de las medidas aperturistas posibles. De hecho, mientras hablamos, a raíz de las presiones que estas manifestaciones han generado, autorizaron una medida que era un reclamo popular desde que llegó la pandemia a la isla. Y si bien los cubanos no dominan muy bien los términos y los términos se pueden prestar a la confusión, el pedido de corredor humanitario, que no es lo mismo que intervención militar humanitaria, pedía que Cuba estableciese vuelos donde todas las mercancías, digamos alimentos, bienes de primera necesidad enviadas por cubanos a familiares, amigos o donaciones, estuvieran libres de pago de aranceles y no tuvieran límites en cuanto a número. Bueno, hoy, justo minutos antes de que estuviéramos hablando, el gobierno aprobó esa medida y entonces demuestra que sí se podía, porque hubo que esperar a que pasara todo esto que pasó para tomar una medida que facilitara un tanto o atenuar un tanto la escasez. Entonces, es así, es puro inmovilismo político, puro continuismo de lo que era el castrismo tal cual lo conocíamos. ¿En qué otros momentos la situación internacional ha obligado a Cuba a adoptar alguna otra medida aperturista? Digamos, cuando la primavera negra del 2003 se generó una ola de un rechazo internacional que arrinconó bastante al régimen. Estuvo la posición común europea. Entonces, para lograr llegar a un acuerdo con la Unión Europea, un marco de concertación política, un acuerdo de diálogo que finalmente se consiguió y ahora está puesto en entredicho a raíz del incremento de la represión nuevamente, el régimen tuvo que hacer ciertas concesiones, aprovechó la cobertura de las visitas papales a la isla de Benedicto XVI y liberó presos políticos mediante indultos. El régimen de Raúl Castro indultó a varios presos políticos a cambio de que se fueran algunos a España, otros decidieron quedarse en Cuba y se les permitió permanecer en libertad en Cuba y digamos que es una medida, una concesión ante la condena internacional, ante la posición común europea y el rechazo internacional. Raúl Castro, cuando llegó a poder en sustitución de Fidel Castro en 2006 y luego que se formalizó en 2008, él emprendió lo que se ha conocido como ordenamiento del modelo económico cubano. Eso causó mucho furor en la isla, estuvieron los lineamientos del sexto Congreso del Partido, que se hizo ciertamente una consulta donde se propusieron numerosas ideas, la gente se entusiasmó mucho con esos lineamientos porque veía que si se materializaba lo que ahí estaba contenido, podía llegar finalmente a la tan ansiada prosperidad o una prosperidad a medias. Pero al final estos lineamientos al cabo de 10 años han resultado un fiasco, no se han instrumentado ni en un 20%, y bueno, ya muchos reconocemos que realmente el sistema político establece unos marcos muy férreos que no va a permitir que el desarrollo económico que la isla ansía, ¿no? Digamos. Y a todo esto, y entonces en defensa de una ideología, en defensa de un proyecto pretendidamente comunista, digamos que se sacrifican incluso hasta las libertades elementales individuales.
Entonces es complicado, es muy complicado. ¿Crees que los Estados Unidos juegan algún papel importante en estas protestas que se están viviendo hoy? Bueno, el oficialismo cubano ha denunciado que las protestas iniciaron con una campaña orquestada por Estados Unidos, por enemigos de la revolución, como se les sigue llamando en el discurso oficial al sistema, al régimen cubano. Pero el gobierno de Estados Unidos ha argumentado que no ha tenido nada que ver con las protestas, se ha desmarcado. Incluso varios cubanos, residentes y muy acérrimos enemigos del régimen, han incluso reclamado, por ahí hay una petición en plataformas como Change.org, donde reclaman una intervención militar humanitaria para sacar del poder al régimen comunista. Y Estados Unidos fue claro, preciso, senadores cubanoamericanos han planteado que, como Bob Menéndez, que se descartaba la opción de la intervención militar, que Estados Unidos no tenía que ver con las protestas y no iba a intervenir, que eso es lo que quería el oficialismo cubano que se creyera, que ellos son los que están detrás de las protestas y los que lo han provocado. El régimen cubano acusa a Estados Unidos porque considera que con su política de sanciones, Estados Unidos la llama embargo, el oficialismo cubano la llama bloqueo. La intención inicial, y bueno, realmente así están los memorándums que le dieron origen, es matar de hambre, asfixiar el proyecto por hambre, por necesidad. Ellos consideran que todo esto es un efecto acumulativo y que con otras condiciones que agudizan la crisis, por eso es que culpan siempre a Estados Unidos, porque ellos argumentan que sin las sanciones de Estados Unidos no hubiera escasez, no hubiera carencia. Sin embargo, muchos cubanos consideramos que si bien las sanciones existen, si bien las sanciones afectan todo ámbito de la vida en Cuba, Cuba pudiera ser mucho mejor, incluso existiendo esa política de sanciones, y no lo está, sencillamente por restricciones que el sistema político impone sobre el modelo económico en la isla. Limita las fuerzas productivas, limita la capacidad de que cada productor pueda exportar, importar a su antojo y a su necesidad de mercado, que pueda vender fehacientemente. Está atado de pies y manos, está atado por planes estatales. Ahora, si está detrás, porque esto es increíble, cuando uno ve las imágenes, más allá de las que se muestran en las televisoras oficiales de Cuba, las imágenes que circulan en redes sociales, está circulando mucho fake, es cierto, pero hay imágenes que son claras, que son de las protestas que ocurrieron en más de 60 localidades de Cuba el domingo, en menor medida en 20 localidades el lunes, el martes también ya fueron a la disminución y ahí no se reportan. Digamos que cuesta creer que Estados Unidos esté detrás de los miles de cubanos que se manifestaron en toda la isla. Es decir, se acusa financiamiento, se acusa mercenarismo, pero cuesta creer que la CIA haya financiado a tantos cubanos o les haya pagado para que salgan a la calle a manifestarse y reclamar sus derechos. Sí, las sanciones tienen un impacto en la escasez, pero no es Estados Unidos quien dio la orden de salgan a manifestarse, reclamen libertad, pidan el fin del régimen. Sencillamente el cubano ya está aprendiendo a comprender que bajo el modelo de partido único están limitados sus derechos, sus libertades. Cuando denuncia, cuando se queja, es reprimido, y los canales institucionales establecidos por el régimen, digamos, que no satisfacen sus necesidades ni sus inquietudes intelectuales, económicas, sociales. ¿Qué ha cambiado para bien en Cuba desde que te fuiste y qué te gustaría que siguiera cambiando? Ciertamente para bien ha cambiado poco en Cuba desde que me fui. La verdad que te diría que poco o nada. Me gustaría que siguiera cambiando. Me gustaría que el régimen comprendiese que los reclamos populares que están detrás de estas protestas no es solo por la escasez, no es solo por los apagones, no es solo por el pico pandémico. Estos reclamos también ya son con la insatisfacción de un modelo político que restringe, que coarta las libertades y que reprime. Es importante que México comprenda. México es un tradicional defensor de la Revolución Cubana y los cubanos siempre admiramos esa actitud de México y nos sentimos gustosos del apoyo que siempre recibimos del pueblo mexicano. Pero sí nos desencantamos cuando se sigue acudiendo a esa visión romántica de la Revolución Cubana por una comodidad, digamos, de la izquierda, de acusar juego al imperialismo cuando se critica la revolución, de solo denunciar el bloqueo, sin embargo, que sí hay que denunciarlo, no debería existir, pero comprendan que los cubanos también reclamamos libertad, reclamamos la posibilidad de elegir a nuestros gobernantes, de proponerlos, de elegirlos, de ratificarlos con nuestro voto. Reclamamos agendas que sean plurales y no impuestas por una cúpula gobernante, que no varía tras un sexenio, tras un cuatrienio. No tenemos posibilidad de aprobar o desaprobar con nuestro voto un gobierno. No hay posibilidad de eso. Entonces, ¿qué me gustaría que siguiera cambiando? Que se comprendiera la necesidad de democratización en la isla, de apertura, de inclusión. Me gustaría que siguiera cambiando, que hubiera más libertades económicas. Ahora, ¿qué me gustaría que no se perdiera en Cuba respecto a otros países del área? Por ejemplo, la tranquilidad ciudadana que se vive en Cuba, que ciertamente no la hubo en estos días. Se perdió en estos días de manifestaciones. No me gustaría que Cuba adoleciera de otros males, digamos, que se veían en países de América Latina, pero sobre pretexto de mantener esa seguridad o de mantener los aspectos en los que aún hay
igualdad social. No me gustaría que siguiéramos prescindiendo de libertades individuales, ni me gustaría que los cubanos fuéramos reprimidos por pensar, por expresarnos, por hacer uso de las libertades y los derechos humanos básicos, esenciales. ¿Qué me gustó que haya cambiado? Es que ciertamente fue poco. Se respiró cierta inclinación a que podían mejorar las situaciones con el deshielo, con la política de acercamiento iniciada por Obama, pero muy pronto se demostró que solo se beneficiaban las empresas estatales. Podía haber más riqueza quizás a lo largo de los años para redistribuir entre la población, pero no cambió en nada la situación política y de derechos de los cubanos. Eso fue explotado por el gobierno republicano de Donald Trump, que el deshielo no había servido para los derechos y las libertades de los cubanos, y le dio reversa a esa política y agudizó mucho más las sanciones. Ciertamente han provocado una afectación económica mucho más grave en Cuba, pero digamos que también el régimen no supo aprovechar la política del deshielo, ¿no? Porque creyó que no tenía nada que cambiar, no se analizó y creyó que siempre ha ido por el buen camino. No sé, se sigue defendiendo la utopía comunista, digamos, y en pos de eso se siguen pisoteando, en pos de un supuesto proyecto colectivo que habría que ver realmente la aprobación que tienen en el seno de Cuba, porque Cuba siempre se ha negado a hacer un plebiscito, un ejercicio de consulta popular, con árbitros, con observadores internacionales. Es decir, no se puede pretender que en Cuba existe esa homogeneidad ideológica de la que se presume, desde el oficialismo, no existe, no es así. A mí nunca nadie me ha preguntado si yo quiero seguir viviendo bajo este sistema político, y como a mí, a ninguno de mis colegas o de ninguno de mis compañeros, amigos, familiares. Entonces, no se puede decir eso. Sí, que quiten el bloqueo, que el fin del embargo, el fin de las sanciones, vamos a poner a cada cual lo nombre como guste, yo prefiero llamarlo embargo, que cada cual lo nombre como guste, pero también hay que exigir, y hay que realmente se interese por el bienestar de los cubanos, tienes que comprender que los cubanos también reclamamos mayores libertades y derechos. Miguel Díaz-Canel negó toda represión frente a una conglomeración de miles de asistentes el sábado 17 de julio, y ha dicho que los medios de comunicación extranjeros han creado una separación que no existe entre los cubanos. Mientras tanto, el gobierno mexicano se ha mantenido al margen. Sin embargo, tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como el canciller mexicano Marcelo Ebrard han llamado a la comunidad internacional a terminar con el embargo impuesto por Estados Unidos a la isla legalmente desde 1992. Organismos internacionales como la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y la Organización de Estados Americanos han expresado su preocupación por la delicada situación en Cuba, la cual, por cierto, todavía no llega a su desenlace. Si quieres conocer más del tema, te recomendamos buscar las columnas del periodista cubano Abraham Jiménez Enoa en Post Opinión y el artículo Cuba corta el acceso a Internet para silenciar la protesta de la organización Access Now. Este podcast fue producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y Mauricio Montes de Oca, editado por Eric Iván González con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret. Tribu Política. Audio Centro.